Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy día, el segundo webinar de los temas que me ido presentando sobre temas emergentes de la bioestadística y el desarrollo sostenible. El grupo de investigación CEMAT Vida, ¿no?, tienen esta vez el honor de presentar, ¿no?, a la doctora María de los Ángeles Latorre, ¿no? Ella nos va a ofrecer en esta oportunidad una charla sobre percepciones locales de seguridad de tenencia forestal en comunidades amazónicas mediante técnicas multivariadas. Ella es bióloga, magíster en Science en Conservación de Recursos Forestales de la Universidad Agraria de La Molina, doctora en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sostenible en Ecosur, México. Tiene un postdoctorado en ICRAF Latinoamérica, el Centro de Agroforestal Mundial, y experiencia en investigación en conservación, diversidad florística, capacidad etnobotánica aplicada, conservación biocultural y sistemas agroecológicos, ¿no? Sería en realidad una inversión de tiempo si nosotros damos a conocer todos los méritos de la doctora María de los Ángeles, ¿no? Ella es calificada como investigador con CITEC, ¿no?, dentro del grupo de María Rosorowski nivel 1, ¿no? Tengo acá algunas notas sobre ella, ¿no?, que mejor vamos a dejar con ustedes a la doctora. Podemos ver acá su amplia experiencia que tiene en investigación, en conservación, diversidad florística, experiencia también que ha venido plasmando como docente, ¿no?, investigadora de la Universidad Científica del Sur, en la Universidad de Ingeniería y Tecnología, profesora visitante de la Escuela de Posgrado de la Universidad Agraria de La Molina, directora de investigación de la Fundación Arroyo, Perú, asimismo como asesora de tesis de legislatura, maestría y doctorado, evaluadora de proyectos, ¿no? Tiene una amplia producción científica, entre los cuales tenemos artículos, capítulos de libros, participaciones en eventos y diversas actividades de investigación que ha desarrollado, ¿no? Ahí tenemos nosotros un enlace para el conocimiento más amplio de la labor desarrollada por María de los Ángeles. Entonces yo ahora tengo el honor de presentarla y dejarla a ella, ¿no?, en su exposición. ¿Puede iniciar, doctora María? Voy a dejar de compartir. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Primeramente, la profesora Gambillo y a todo el grupo y la Escuela de Matemática, ¿no? Voy a ver la presentación. Creo como toda pantalla, me parece que... A ver. ¿Me avisan si estoy compartiendo? Creo Sí, que está, sí. ya está. Sí, ya está, María. Ya, entonces... ¿Listo? ¿Se puede ver el...? Ok, Sí. Listo. Bueno, nuevamente muchas gracias por invitarme a este ciclo de webinars, ¿no?, del grupo CEMAT Vida. Y bueno, el día de hoy les voy a traer esta exposición, que es una línea de trabajo que estoy realizando y que precisamente me llamó a ingresar a la maestría en bioestadística y poder de esta manera profundizar más en este tema y sobre todo visualizar las percepciones locales en el caso de la tenencia forestal en comunidades amazónicas. Este, es un trabajo que ha sido financiado
dentro de un proyecto mucho más grande. Este es apenas una partecita de una de las preguntas relacionadas en este proyecto comparativo en varios países y que está mediado por el Centro de Investigación Forestal, CIFOR, y como alianza a la Universidad Nacional Agraria, donde yo me encuentro como docente. Básicamente, en los países en desarrollo, lo que vendría a ser el acceso y el control seguro de los bosques y los recursos arbóreos se reconoce ampliamente como una condición necesaria para reducir la pobreza, aumentar la seguridad alimentaria, garantizar la gestión sostenible de bosques, ¿no? Sin embargo, en el caso de la tenencia de bosques y árboles, a menudo esto es poco claro, ¿no? Y es poco claro porque es controvertido en la medida en que muchos casos alrededor del mundo eh, está siendo desalentador, dado que muchas veces lugares con una tenencia segura en realidad no tienen un adecuado manejo de los árboles y los bosques. Y por otra parte, en otros países sí esto es coincidente. Entonces, por lo tanto, es muy importante saber cuáles son las percepciones particulares de cada uno de los países, en este caso, países tanto, este es un estudio comparativo entre Asia, América, bueno, Mesoamérica, América del Sur y países como África, digo, dentro del África, y que nos pueda permitir ver cuáles son las oportunidades de mejorar los medios de vida de lo que vendrían a ser las comunidades dependiendo de esta tenencia forestal, ¿no? En el Perú, lo que vendría a ser la formalización de estos derechos colectivos a la tierra viene y comenzó en lo que vendría a ser la década de los 70 y hasta la fecha, por ejemplo, tenemos una de las cifras, está entre 6.456 hasta 7.970 comunidades indígenas ya reconocidas por el caso de, o han sido tituladas en el caso del Minagri, ¿no? Estos son datos del 2018 y dependiendo de esta tenencia, evidentemente hay una seguridad en lo que vendría a ser también los medios de vida, o sea, las diferentes estrategias que tienen las comunidades para poder sostenerse a largo plazo, ¿no? Muchas veces, en el caso de la tenencia, el acceso abierto a lo que vendría a ser los recursos naturales puede conducir a una degradación y conversión de los bosques, ¿no? Entonces, esta porción, esta pequeñita visión de lo que es la percepción de seguridad e inseguridad de tenencia, propone evaluar, reconocer cuáles son las diferentes concepciones que tiene las comunidades para precisamente ver qué actitudes ellos asumen sobre el bosque, ¿no? Entonces vemos que los derechos de tenencia sobre los recursos naturales van a estar mediados por varias relaciones sociales, instituciones que van a regir ese acceso y el uso de la tierra y los recursos, ¿no? En este caso, instituciones que dan el otorgamiento de la titulación, en el caso del Ministerio de Agricultura. Y en tal sentido, en el caso de la tenencia forestal, va a determinar y está referida a lo que es quién usa el recurso, quién lo maneja, quién toma las decisiones sobre estos recursos forestales, ¿no? Y en términos de derechos de tenencia, se va a referir a todo este conjunto de derechos, desde los derechos de uso, acceso, hasta los manejos de exclusión y alienación, como dice estos dos autores, Gallagher y Ostrom, ¿no? ¿Y a qué nos referimos acerca de la percepción? O sea, ¿de dónde viene la percepción? ¿No? Evidentemente, la percepción va a estar dada por un conjunto de conocimientos locales, de innovaciones, de prácticas que tienen las comunidades locales,
y a su vez que se suma a lo que vendría a ser la percepción local que viene a estar relacionada a esa experiencia directa basada en el conocimiento sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, el conocimiento local y la percepción local, o sea, esa experiencia directa sobre el medio ambiente o junto con información indirecta, lo que puede el intercambio entre los miembros de una comunidad o de técnicos que vienen desde afuera, por ejemplo, recibida dentro de este entorno social donde las comunidades residen, de persona a persona, va a definir una actitud favorable o desfavorable hacia él, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el estudio de las percepciones en diferentes contextos, diferentes, entre individuos que cumplen diferentes roles dentro de las comunidades, diferentes aspectos o de acercamiento de seguridad, o sea, de conocer cómo la gente percibe su territorio en base a ciertos atributos o a ciertos elementos que les da las relaciones individuales, pero también con otros miembros de la comunidad y entre comunidades, ¿no? En base a eso se construye una actitud favorable o desfavorable. Por lo tanto, las preguntas de, de este trabajo inicial es detectar cuáles son esos principales factores de seguridad e inseguridad de la tenencia de la tierra en comunidades tituladas y no tituladas, y qué relaciones existen entre lo que vendría a ser el género, la etnicidad, la formalización de la tenencia y la percepción de la seguridad de tenencia a lo largo del tiempo. Dado a que precisamente a estas controversias que hay, si debemos expandir mucho la titulación o qué es lo que está pasando dentro de las comunidades con relación a sus bosques, si ellos ya tienen, al menos a nivel legal, esa seguridad de tenencia, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de estudio? Esto, si bien en esta metodología se presenta encuestas intrahogar, entrevistas a profundidad, talleres de discusión grupal, esto ha sido, digamos, no necesariamente de manera secuencial, ¿no? Sobre todo sí la parte de escoger o detectar los dominios, que yo le digo dominios culturales relacionados a cuáles son esos factores, la selección de los factores y recién a partir de esa selección de factores poder diseñar las encuestas y poder hacer entrevistas a profundidad dependiendo del tipo de actor, ¿no? En este caso se ha trabajado en 12 comunidades en Loreto de varias etnias y en Madre de Dios en 10 comunidades, dentro de las cuales están los Jarambut, los Machillengas, los Yine, los Cesejas, los Chipibos Conibos. Ustedes pueden ver aquí ese territorio donde hay zonas que tienen algún nivel de conservación, es decir, está bajo algún tipo de categorización, por ejemplo, áreas de conservación regional o áreas de conservación de áreas naturales protegidas por el Estado, o sea, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, incluso también hay áreas de conservación privada, pero también hay espacios donde hay lotes, si uno puede ver otros mapas de digamos, disponibles en los diferentes ministerios, sin duda va a encontrarse con lotes petroleros o estos parchecitos de también áreas de concesiones de extracción maderera, ¿no? Y esta situación pasa tanto en Loreto como en Madre de Dios y en Madre de Dios con mayores cantidades de conflictos, sobre todo en lo que vendría a ser la minería ilegal, ¿no? Entonces estamos en un contexto de Amazonía con comunidades con diferentes niveles
digamos, de formalización del territorio y en este caso analizando entre aquellas que sí tienen ya un reconocimiento con un título de propiedad por el Estado y aquellas que no. Entonces, para poder analizar esta información a partir de estas tres estrategias, por un lado, talleres, entrevistas a profundidad para obtener los factores, es decir, cómo llaman las personas a cada uno de estos, cómo ellos denominan que algo es seguro o que algo es inseguro y a partir de eso mostrar una serie de características para cada una de estas categorías mayores y poder con eso construir lo que vendría a ser una encuesta que esté sujeta, que sea válidamente, no solamente replicable, sino adecuadamente, etnográficamente correcta, ¿no? Entonces, vamos a tener tres tipos de herramientas. Una de ellas es el análisis de contenido, que son las características a nivel de comunidad. Para eso tenemos las entrevistas a profundidad, los grupos focales, los talleres. Y para el análisis de datos, de los resultados de estas prioridades entre, o la distinción entre lo que vendrían a ser las percepciones de los diferentes entrevistados, pues utilizamos un escalamiento multidimensional no métrico precisamente para identificar esas diferencias en la descripción de lo que vendría a ser fuentes que afectan la seguridad y la inseguridad de tenencia forestal entre las comunidades con títulos y sin títulos, ¿no? Y la última parte se realizó un análisis de correspondencia múltiple que nos permite describir asociaciones entre las variables etnicidad, condición de titulación, género y percepción de seguridad de tenencia con relación a los últimos 20 años. Por ejemplo, estos análisis nos van a revelar pues cómo se comportan estas variables estudiadas, estas relaciones entre variables e identificar otros factores también que nos pueden ayudar a poder desglosar algunas nuevas preguntas para hacer tal vez analizadas a través de algún tipo de modelación, ¿no? Entonces, para cada una de las entrevistas, finalmente incluimos 18 fuentes principales de seguridad de tenencias obtenidas a partir de las entrevistas en profundidad. Después analizamos la similitud entre lo que vendría a ser las fuentes de seguridad e inseguridad de la tenencia, según las respuestas dadas por cada uno de los entrevistados. Y como les digo, por último, en lo que vendría a ser el análisis o la utilización del análisis de correspondencia, preguntarles cómo la tenencia de tierra si había mejorado o no sus condiciones en el bosque y ver si efectivamente estas diferencias eran solamente a nivel étnico o eran a nivel de comunidad o había una distinción también con características sociológicas como es el caso del género, ¿no? Entonces, estas son las comunidades evaluadas. Ustedes pueden ver aquí que tienen un rango amplio de lo que vendría a ser los diferentes años de titulación. Comunidades con mucha antigüedad, desde 1974, titulándose, y con periodos un poco más recientes,
entre el 2016 y esta es un trabajo de hace un año, de trabajo de campo de hace un año, entonces probablemente en este año, a finales del año pasado y en este año no creo que hayan habido mucho el tema de titulación, pero bueno, eh, diferentes, digamos, vamos a encontrar diferentes conocimientos y percepciones relacionadas a cómo ellos han observado el bosque o las relaciones que se han establecido dentro de las comunidades y en su comunidad a razón de haber logrado una titulación, ¿no? Entonces, de las 22, 8 tienen agua potable, 6 electricidad, 9 tienen un generador comunal, 10 tienen colegios en los 3 niveles y 14 postas médicas, ¿no? Estas son comunidades tanto en Madre de Dios, como ven, muchas de ellas hay una mezcla de lo que vendría a ser el uso tradicional de los recursos naturales, como también algunos ya con un techado de calamina, muchas veces relacionados a lo que vendrían a ser actividades de desarrollo o de compensación, si hay sobre todo en algunos de estos lugares, pues algún tipo de extractivismo, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron los resultados acerca de la percepción de los principales factores de seguridad e inseguridad de la tenencia en estos dos tipos de comunidades con y sin título? Primeramente, debemos distinguir que hay características de seguridad. Disculpen que esté en inglés, pero justo estoy en escribir en un artículo de esto. Y vemos que en este caso pues tenemos 18 características o fuentes de seguridad mencionados por la población, ¿no? Con una simple pregunta, ¿qué es para ti es sentirte seguro? Evidentemente, primero entender qué es seguridad para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es seguridad para ellos? Es tener título, tener límites claros, no tener conflictos entre comunidades, no tener conflictos con actores fuera de la comunidad, tener, digamos, leyes permanentes que no se vayan, no sean tan volubles, ¿no? Que no estén cambiantes en el tiempo, que no sean que haya autoridades comunales y autónomas que respeten sus sistemas de costumbres, que no haya una superposición entre leyes, que haya digamos, una legislación que soporte adecuadamente lo que vendría a ser la existencia de la formalización, que hayan instituciones locales robustas, que hayan derechos adquiridos a nivel de la familia, suficiente territorio, tierra para trabajar, un progreso en la titulación, tener áreas, parte de su territorio separado para lo que vendría a ser una conservación y tener un título de propiedad individual, ¿no? Entonces, si ustedes ven, cada una de estas fuentes a nivel, digamos, conceptual, están relacionados a un tipo de dimensión, ¿no? Esta es la legalidad, claridad, protección de derechos, robustez, cada uno es manejado a partir de, eh, digamos, de definiciones ya dadas entre las personas que trabajan tenencia, ¿no? Especialmente desde el lado legal y social, ¿no? No vamos a profundizar en eso porque eso ya es 3 horas, creo, pero sí es importante que ustedes distingan que hay fuentes que ya están de por sí teniendo relacionadas a un tipo de dimensión clara a nivel conceptual, ¿no? Y podemos ver estos, bueno, está en negro, aquellos grupos que se han formado en este resultado, en este primer resultado de NMDS, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden notar, primeramente, que tener título es la fuente que separa a dos grupos, ¿no?
O sea, tenemos a los grupos que tienen título y a los que no, bueno, si uno lo junta, los dos acá tienen títulos y no títulos, pero puede, en un análisis preliminar, juntando todos los datos, era muy claro separar lo que vendría a ser comunidades tituladas de no tituladas, ¿no? Tenemos muchas fuentes para percibir seguridad. Hay 3 fuentes que se reúnen, que nos dan robustez y protección de garantías. Y hay uno que es, digamos, lo que nos separa y que aparece perfectamente en este otro resultado también, cómo se mueve de tener título hacia no tener título. O sea, no tener título hacia, perdón, de tener título hacia varias fuentes que van contribuyendo a lo que vendría a ser esta seguridad, ¿no? Primeramente, vemos fuentes, o sea, estas son estas diferentes fuentes que son percibidas de manera conjunta. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque cualquier acción que uno tome, digamos, a nivel legal, a nivel de como una ONG que va a ese sitio y dice, bueno, yo voy a hacer algunas normas para evitar conflictos dentro de la comunidad o demarcar el territorio, las percepciones sobre esas fuentes que se agrupan aquí, si yo cambio algo en la fuente 6, va a repercutir en las demás, que son vistas en conjunto. Es decir, hay fuentes que si bien son definidas de manera individual, son vistas para tener una mayor seguridad o en el otro caso inseguridad de manera conjunta. Un cambio positivo o negativo en alguna de ellas va a influenciar en las demás, ¿no? Y hay claridad en lo que vendría a ser cuáles son esos grupos en donde nosotros, como investigadores o desarrolladores de campo, o algún tipo de tomador de decisión, puede saber que puede optar en trabajar, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, en este S10, yo podría saber que tiene una influencia en todo el resto, ¿no? Eh, entonces aquí vemos al menos 2 grupos de fuentes relacionados con lo que es robustez y fuentes de garantías, ¿no? Lo mismo, y acá ustedes ven en la robustez, creo que todas las fuentes relacionadas a robustez son aquellas que están eh, aportando más en lo que vendría a ser la seguridad de tenencia en comunidades tituladas. En el caso de las comunidades no tituladas, tenemos algo muy similar, pero tenemos ya 2 grupos diferentes, y esto está asociado a estas de aquí, que son estas fuentes de inseguridad, ¿no? No tener título o tenerlo es clara separación en esa gradualidad que se ve. El rentar, el no tener límites claros. Si notan, algunos son bien opuestos a lo que vendría a ser tener claridad, límites claros, no tener límites claros. Pero van apareciendo otras que no están en los otros grupos y que sí son de interés, por ejemplo, para todo el tipo de gobernanza y de los tomadores de decisión a nivel político, ¿no? Como es, por ejemplo, si el gobierno nacional da restricciones de uso del suelo, si hay una competencia vecina entre comunidades, si hay una competencia en lo que vendría a ser la inversión privada, y todos los que son
por ejemplo, vacíos de la capacidad en cuanto a la implementación de agencias para poder ayudar a las reformas o tener un título de propiedad individual, ¿no? Entonces, hay cada uno de estos que vendría a ser las fuentes o las variables de inseguridad están relacionadas a un conjunto de dimensiones que han sido reconocidas a partir de la teoría, ¿no? Entonces uno ve, observa cuáles son estas fuentes y empieza a discutir, bueno, yo esto de acuerdo a la literatura estaría relacionado con esto, con este otro, y todos estos son aspectos de protección de derechos y puede visualizar los que evidentemente estas se juntan o se separan cuando son dos características o grupos de características distintas, ¿no? Este es en el caso de seguridad para tituladas y seguridad para no tituladas. Y este es el caso de inseguridad para no tituladas, o sea, muchas fuentes de percibir la inseguridad están aquí juntas o son percibidos igual. Esto es muy interesante, por ejemplo, si uno quiere establecer un monitoreo a largo plazo, regresar con las mismas entrevistas o las mismas encuestas al campo. Este es un conjunto de 1,006 encuestas a familias de manera separada, el hombre y la mujer. Entonces, si uno quiere ver, por ejemplo, que un monitoreo sobre cada uno de estos factores que salieron aquí, basta con uno o dos para poder ver esos cambios de percepción que puedan estar variando en el tiempo con relación a los demás, ¿no? Entonces, hay fuentes de inseguridad de protección, de inseguridad de protección, que es el caso del 1.9 y 1.10. Entonces, como yo como manejador o como investigador o como tomador de decisión política, pues yo ya sé que debo reforzar o no tener contradicciones en estos dos aspectos, ¿no? En una claridad de derechos a nivel de la inversión privada y lo que vendría a ser las competencias entre las comunidades vecinas para el uso del territorio, ¿no? Entonces, esta herramienta, que en este caso es este escalamiento multidimensional no métrico, pues de manera práctica, o sea, lo que me va a definir es ver de qué manera ciertas fuentes para percibir la tenencia o la tenencia forestal de manera insegura o segura se perciben de la misma manera, cuáles son muy distintas y por eso ahí se forman los diferentes grupos, cuáles pueden ser aquellas que yo puedo monitorear a largo plazo para ver si la titulación mejora o no esa condición de inseguridad inicial y después y sobre todo cuando ya tienes el título, ver cómo eso va fluctuando a lo largo del tiempo a razón de todas las políticas que van viniendo a normarse en cada uno de los gobiernos. Y por otro lado, pues establecer estrategias para poder reducir esa inseguridad o fomentar una mejor seguridad, sentimiento de seguridad en las comunidades, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, este es otro resultado, pero para lo que vendría a ser inseguridad en las tituladas, el tema de restricciones de uso, el movimiento entre lo que es la titulación individual y lo que vendría a ser las competencias de empresas privadas, cómo se mueve de estas fuentes muy definidas hacia fuentes relacionadas a lo que vendría a ser inseguridad en el torno de robustez y protección, que son I18 y I9,
y básicamente lo que rompe y forma los grupos, lo primordial aquí es el no tener título, ¿no? Tanto el no tener título como fuente 1.18 y 1.9 que están relacionados a lo que es la robustez, ¿no? Entonces, eso es con relación a los resultados de cuáles son esas fuentes que dan seguridad o inseguridad de tenencia y sobre todo la aplicación para el conservacionista, el manejador y en especial aquel que va a tomar una decisión y poder medir la repercusión en cuanto a su a las diferentes acciones en torno a la titulación, ¿no? Lo otro está relacionado a cómo se mueve esa percepción dentro de estos individuos, ¿no? Por el género, la etnicidad, la formalización de la tenencia, la percepción de seguridad de tenencia a lo largo del tiempo. El tiempo aquí planteado en las entrevistas fue 20 años. Y básicamente es detectar relaciones, no hay nada explicativo aquí, simplemente es saber cómo, cómo se estarían articulando, cómo se estarían moviendo estas tendencias para luego poder tal vez hacer una, eh, ya en a largo plazo, algún tipo de modelo explicatorio, ¿no? De manera descriptiva, aquí, que es uno de los pasos primordiales y, antes de hacer cualquiera de estos análisis multivariados, pues ustedes pueden ver el porcentaje de percepción del cambio en la seguridad por parte de lo que vendría a ser hombres y mujeres, ay, perdón, hombres y mujeres en Loreto, todo Loreto, que vendría a ser estos los hombres y mujeres en todo Loreto, y después hombres y mujeres en Madre de Dios, ¿no? Como ven, aquí es en Loreto hay muy poca percepción que los bosques a lo largo del tiempo en base a la seguridad de tenencia ha empeorado. Sin embargo, en Madre de Dios esto es mayor, ¿no? Es entre hombres y mujeres, es muy parecido, pero hay en todos los casos, por ejemplo, en mujeres, eh, en el caso de, digamos, de la relación entre mujeres y hombres, los hombres siempre son los más optimistas en cuanto a que esta tenencia haya mejorado sus condiciones, ¿no? Y digamos, en el detalle podemos ver que en conjunto, pero hay pequeñas diferencias entre estos con estos, pero en conjunto, por ejemplo, en el acumulativo, pues yo encuentro la misma percepción o el número más bien en cuanto tanto en Loreto como en Madre de Dios que ha mejorado, ¿no? ¿Cómo vemos esto? Uy, no se mueve. ¿Cómo lo vemos esto en el análisis de correspondencia múltiple, ¿no? En el análisis hemos metido información sobre etnicidad, sobre género, sobre la eh, tenencia, percepción de seguridad de tenencia con relación a los últimos 20 años, ¿no? Si esto ha mejorado o no, y la condición de titulación, ¿no? Como pueden ver, se identificó dos dimensiones. Una de esas, el conjunto, en conjunto estas dos dimensiones explican el 73,18%, ¿no? Y la primera dimensión, bueno, nos aporta este 40,37, la segunda el 32,81. Y esto estaría muy relacionado básicamente a dos importantes, si ustedes lo ven en este de aquí,
a dos importantes condiciones, ¿no? En la dimensión 1, lo que vendría a ser esta separación es si son tituladas o no tituladas. Y en el caso de la percepción de seguridad de tenencia en los últimos 20 años, vendría a estar relacionada en el eje en la dimensión 2, ¿no? Algo que es muy interesante es el aporte de la etnicidad. La etnicidad está aportando para ambas dimensiones y en ese sentido, a pesar que podemos ver aquí de repente algunas diferencias a nivel de género, de hombres y mujeres, en este análisis el aporte de género es solamente en esta dimensión y en realidad es muy poco. No sé cómo voy de tiempo, creo que ya debo estar terminando. Entonces, aquí una de las características es ver cómo es percibido para los mestizos y son para las mujeres y las comunidades mestizas, para ellos el bosque casi que es lo mismo, ¿no? Las comunidades, por ejemplo, Chipibo, Conibo, Jarambún, tienen una percepción de que esto ha empeorado y esto es muy interesante cuando si uno conoce las comunidades en cuanto a todo su otro contexto socioeconómico, aislamiento, etcétera, como muchas medidas pues también hacen que realmente tengan esta percepción. Tener tenencia no me garantiza un mejor bosque, ¿no? Y si no tengo un muy buen bosque, por lo tanto, mis medios de vida se reducen, ¿no? Y así con todos estos grupos étnicos, ¿no? Como reflexión final, pues podemos ver que la titulación comunal es la fuente de mayor importancia para construir una percepción de seguridad de tenencia. Hay varias fuentes de seguridad y de inseguridad percibidas en forma conjunta. Tomar una decisión que involucre o actúe sobre una de estas puede modificar la percepción sobre las otras. Esto es importantísimo. Y la importancia de tener un enfoque intercultural y de género en la percepción de tenencia, porque las comunidades pueden cambiar de percepción de acuerdo a estos tipos de etnicidad. Lo vemos aquí si es mestizo o si es un grupo de un tipo de grupo lingüístico o por su ubicación, ¿no? Como se observa en esta gráfica, ¿no? No voy a entrar mucho al detalle, ya lo haré en mi tesis. Y bueno, básicamente quisiera dar gracias, reiterar las gracias por la invitación a este webinar. Muchas gracias, María de Los Ángeles. Ha sido muy interesante tu exposición, ¿no? Da para ver la utilización de dos herramientas, ¿no? Del análisis multivariado, como es el análisis de correspondencia múltiple, ¿no? Y el escalamiento multidimensional, ¿no? A ver, mientras estamos a la espera de algunas preguntas, quiero más o menos comentar, a ver, sobre lo que sería la exposición, en el sentido de que si hace un par de décadas atrás era imposible pensar que se podía combinar tanto el enfoque cualitativo como el enfoque cuantitativo, ¿no? Hoy en día, en realidad, ya se mezclan, lo que antes parecía decir una mezcla ilícita, ahora más bien se complementan tanto lo que es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo en la investigación, ¿no? Y más aquí en estos dos métodos que hemos podido ver, por ejemplo, la información que ha sido recolectada mismo desde el punto de vista cualitativo, se ha podido cuantificar y mostrar usando estos métodos que serían del análisis estadístico, ¿no? En sí, eso es lo que nosotros queríamos difundir con este webinar, cómo la estadística, ¿no? O los métodos estadísticos se van incorporando a todo tipo de investigación, ¿no? Y nuevos métodos, en realidad no son nuevos métodos, en el sentido de que no se han utilizado, no se venían utilizando, y actualmente se están utilizando en todas las áreas, pero son métodos que vienen desde los 60, 70, ¿no? Y que gracias al avance tecnológico también ha permitido todos estos estudios.
Entonces, si no, bueno, no veo alguna pregunta, pero quisiera que tú nos comentaras más sobre representación y te dejo a ti también, si quieres todavía continuar con algunas palabras. Gracias. Sí, yo creo que, bueno, yo soy bióloga y, y si bien los biólogos llevamos nuestros cursos de estadística, siempre tenemos el reto y es nuestro, a veces, talón de Aquiles, las matemáticas. Mm. Eh, pero sí es el interés de poder llevar, creo que las estadísticas solas o la biología sin poder tener una herramienta estadística y sobre todo este tipo de métodos que son muy visuales y pueden ayudar a- al tomador de decisión a ver diferencias o grupos, pues es una excelente contribución entre o hermandad entre dos ciencias, ¿no? La otra cosa es que, por ejemplo, esto es algo que lo han trabajado mucho antropólogos, es más, bueno, aunque hace un poco más de modelamiento, más bien los psicólogos cognitivos. En el tema de percepciones locales es aún todo una dificultad porque dificultad, digamos, entre el diálogo con diferentes disciplinas, dado a que representar o cuantificar el conocimiento que te da la gente sobre no solamente pues cómo se siente en cuanto a algo tan importante como es el territorio, sino tal vez a la escala de un recurso, son cosas que a veces dicen, pero ¿cómo vas a medir? No le estás midiendo un árbol, no estás midiendo, estás midiendo o tratando de aterrizar lo que vendría a ser la mente de la gente en torno a las cosas que se presentan en la naturaleza, ¿no? Pero algo muy importante es, y ahí viene la justificación de quienes estamos tratando de integrar las estadísticas a lo que vendría a ser los conocimientos locales y la percepción local, es la gran necesidad que existe de la toma de decisión, ¿no? Entonces, y la toma de decisión para que no se encuentre los datos sociales en un documento y los datos naturales en otro documento, sino que se integren y puedan realmente conversar desde el inicio hasta el final, que es la representación gráfica de los resultados, ya sea a través de cualquier tipo de modelación, es desde el inicio tener esta integración metodológica entre entrevistas a profundidad y por otro lado encuestas, ¿no? Pero que esas encuestas son construidas a partir de precisamente las definiciones locales, ¿no? Si no es construido desde las definiciones locales, muchas veces nosotros vamos a tener que hacer todo un proceso y ustedes lo conocen, el público lo debe conocer mejor que yo, el tema de validación y un número, no sé, determinado para poder decir sí, esto es válido, ¿no? Esta encuesta sí realmente va a recoger la información necesaria y en cambio, si uno construye la encuesta con esta metodología que es a partir de listados libres, talleres, donde ellos mismos definen, caracterizan sus propios dominios, pues uno va a poder integrar mejor e interpretar mejor los resultados estadísticos y por otro lado va a poder también resaltar aquello que el tomador de decisión, como el de la comunidad local, necesita comunicar, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas muy importantes y es un reto que personal de poder
visibilizar esos conocimientos locales, esas percepciones locales para que puedan también integrarse de manera a través de algún tipo de indicador, a través de algún tipo de herramienta como estas multivariadas a la toma de decisiones, ¿no? Y que no sea simplemente tener un informe social y un informe biológico desarticulado, ¿no? Desde la parte de recoger los datos y mucho más en la parte de interpretación de los mismos a través del análisis. Bien, María de Los Ángeles, estaba muy agradecida con tu participación. Ha sido muy interesante, ¿no? Conocer todo y sobre todo la utilidad de estos métodos, ¿no? En lo que se refiere a conocer sobre cómo estas personas que viven, ¿no?, en esas zonas no tan alejadas en realidad de nosotros que estamos en la capital, y a veces no tomamos conciencia de lo que pasa, ¿no? En realidad fuera de Lima, de nuestro alrededor, y es importante conocer todo ello, ¿no? Entonces yo no sé si alguien más quería comentar, si no te agradezco parte del grupo de investigación Sé Más Vida por tu participación, ¿no? Y estamos también aquí para tenerles a todos ustedes, ¿no? Que quieran también participar en los proyectos, ¿no? Y quieran de todas maneras apoyar en alcanzar nuestro objetivo, ¿no? A ir difundiendo todo sobre la estadística y la relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Me parece que hay una pregunta en el chat, a ver, no quiero dejar pasar, no me dice, ¿no? Ya. Dice, ¿hasta qué punto la titulación ha llevado a que se compren esas tierras? ¿Son gente de actividades ilegales? Si tú tienes un título individual, tú puedes vender tu territorio no tu territorio, sino el área que tiene tu título, ¿no? Es en el análisis se pudo ver que para algunos el tener un título individual podría ser ser algo más seguro porque puedes disponer digamos, de esa tierra. Sin embargo, en otros, y eso lo comento en relación a que es mucho más notorio más bien en Ecuador, esto puede ser, o en Brasil también, y poco a poco también está pasando aquí en el Perú, no tan avanzado como estos países, lo que puede hacer es que ese territorio, al venderse o alquilarse, tenga un uso de un extractivismo no sustentable, ¿no? Entonces, finalmente, esto que fue algo seguro y que tú vendiste la tierra puede convertirse en una inseguridad de tenencia para las comunidades vecinas, porque si hay conflictos internos y sobre todo conflictos en el uso del recurso dentro de una comunidad limítrofe, finalmente va a afectar a la otra comunidad que puede ser muy conservacionista, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es por una parte. En cuanto a la decisión del uso de la tierra, eso va a depender de quién lo está comprando o quién lo está utilizando y las leyes que estén vigentes a nivel local y a nivel nacional. Por ejemplo, en el Perú, en Ecuador, en varios sitios, si es tu territorio, pero encuentran petróleo por debajo del suelo, eso ya no te pertenece a ti, le pertenece al Estado. Entonces, por lo tanto, es, eh, vas a tener que negociar con el Estado o con la empresa para poder tener medianamente una compensación por eso, ¿no? Entonces, ahí en las zonas puedes usarla de repente, y hay en Madre de Dios sobre todo, tienes una concesión para para extraer madera. Las tierras comunales tituladas también la tienen,
Y muchas veces estas tituladas, estas comunidades tienen permisos especiales para extracción de madera. Al agotarse, si no tiene un plan de manejo, el que tiene la titularidad o la concesión en la parte de empresa privada, muchas veces lo que hace es hacer negocio con lo que vendría a ser la comunidad, porque la comunidad no tiene recursos para sacar la madera, pero sí tiene la madera, y camuflar entre eso, digamos, madera legal con madera ilegal sin permisos, ¿no? Eso es algo muy común en la Amazonía peruana y en muchos países, ¿no? Entonces utilizas el título, el permiso de otro para sacar madera que no está con permiso por no tener un plan de manejo, ¿no? Lo hacen las comunidades vendiendo muchas veces autoridades corruptas, vendiendo esa madera, pasándolo a través de estas empresas que sí tienen un permiso y planes de manejo dentro de su territorio, pero están vendiendo más de zonas que están prohibidas, o viceversa, las empresas que sacan del costadito, del otro lado, la madera bajo su propio título, pero llevándose de territorios comunales, ¿no? Muchas gracias, María. Ujú. Está muy clara la respuesta, fue muy explicativa, ¿no? Y bueno, entonces ahora sí creo que estamos agradeciéndole nuevamente a María de los Ángeles por su exposición, ¿no? Y deseamos nosotros también seguir compartiendo nuestros próximos webinars para ya retomamos el primer viernes después de enero, después de las fiestas, ¿no? Que sería el 8 de enero, y deseándole pues que pasen todos bien, ¿no? Que lo más importante ahora es, como dice, tener salud, ¿no? Que cuidemos todos en casa, ¿no? Y no sé si quieres todavía alguna participación, pero dejamos un minuto para despedida. Bueno, no, muy agradecida por la invitación y muy alegre por ver también a varios de mis profesores y un compañero de clase aquí en la, en la reunión, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en un tiempo difícil de exámenes, quienes somos docentes y estamos tomando exámenes y y tratando de disfrutar un poquito los días previos a Navidad. Sí, Muchas gracias. gracias. Gracias también a todos los participantes. Gracias, María de los Ángeles. A todos los participantes los esperamos entonces el 8 de enero para continuar con nuestros webinars. Hasta pronto.